Bueno, chavos, estos son dos ejercicios que vamos a resolver, que les voy a resolver para que se basen y puedan resolver los ejercicios que por ahí les voy a mandar. Dice encontrar la medida de los ángulos. Tenemos una circunferencia y tenemos dentro de la circunferencia un triángulo. Nos dan la medida de los arcos, ¿sí? En los dos, en la otra figura tenemos un trapecio. Nos dan también el valor de los ángulos. Hay que encontrar los ángulos que nos están pidiendo, en este caso el A, el B y el ángulo C. Acá el A, el B, el C y el D. Voy a quitar la diapositiva para poder generar acá. Tenemos las figuras. Para empezar, para encontrar el ángulo A, que es este de aquí, necesito identificar qué tipo de ángulo es este de aquí que me genera. Olvídense ahorita de esta línea. Este ángulo de aquí, ¿qué ángulo es? Pues es un ángulo inscrito. La característica, su vértice está tocando un punto de la circunferencia. Entonces este ángulo A de aquí es un ángulo inscrito. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el ángulo inscrito? Pues la medida de su arco entre 2. La medida del arco entre 2. Por lo tanto, la medida del arco de este ángulo, en este caso sería este arco BC, 160. El arco de este ángulo es este de aquí, le corresponde este de aquí de 160. Entonces sería 160 entre 2, que es la fórmula. Esto me da igual a 80 grados. Y ese sería el valor de este ángulo, 80 grados. Nos pasamos al ángulo B. El ángulo B, aquí está. También es un ángulo inscrito. Su vértice está en un punto de la circunferencia. Aplicamos la misma fórmula. El arco entre 2. El arco de este ángulo, ahora le va a corresponder este de aquí, que es de 110. Por lo tanto nos quedaría 110 entre 2, que es, dice la fórmula, 110 entre 2 nos da 55 grados. Y ese sería el ángulo B, 55 grados. Y por último, el ángulo C, este de aquí, el ángulo C, le corresponde el arco AB, que es este de aquí de 90. Entonces serían los 90 grados entre 2, que es la fórmula. 90 entre 2 nos da 45 grados. Y ahí tenemos los tres ángulos. Y si se dan cuenta, como adentro de la circunferencia está un triángulo, la suma de los tres me tiene que dar 180. 80 más 55 más 45 me da 180. Nos pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos un trapecio, tenemos los arcos que me generan esos ángulos. Y vamos a empezar. Si se dan cuenta, todos los ángulos también son ángulos inscritos. Su vértice está dentro de, tocando un punto de la circunferencia. Aunque me forme una figura, este ángulo de aquí está tocando un punto de la circunferencia. Este ángulo de aquí está tocando un punto, este también y este también. Por lo tanto son ángulos inscritos. La fórmula es el arco que me genera entre 2. Y vamos a empezar. El ángulo A, que es este de aquí, todo esto, la abertura de su arco sería desde D hasta B. Ojo aquí. Aquí tendría que sumar los 160 más los 60 estos de aquí, porque abarca todo este ángulo. Este ángulo, el ángulo A, abarca desde D hasta B. Entonces la fórmula es la suma, el arco, lo que mide el arco entre 2. Sería 160 más 60 y lo que me dé entre 2. Por lo tanto, 160 más 60 nos da
200, voy a hacerlo más largo, nos da un total de 220 entre 2. Bueno, lo voy a poner así para hacerlo un poco más rápido. 220 entre 2. Y esto nos da un total o un igual de 110 grados. El ángulo A va a medir 110 grados. Nos pasamos al ángulo B. El ángulo B, que es este de aquí, tiene la medida de su arco. Bueno, como también es un ángulo inscrito, abarca desde A hasta C. Este es el ángulo. Chequenle hasta dónde abarca. Desde A hasta C. Entonces sería sumar 100 más 160. Este arco es de 160 y este es de 100.